Por favor, no interrumpir al expositor mientras está presentando el tema, no compartir mensajes que no estén acorde al tema. Como les comenté, pueden hacer preguntas por este chat, les acabo de enviar un mensaje. Solo durante la exposición del expositor, luego serán respondidas. No habilitar micrófono o video para que la conexión sea fluida. Tampoco, por favor, no dibujen sobre la pantalla. Cualquier integrante que no cumpla con estas normas será automáticamente retirado de la sala. Como les comenté, la charla de hoy es cómo registrar tu obra para que no te la pirateen, a cargo de Daniel Lazo Barreto. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal y abogado por la Universidad Alas Peruanas. Cuenta con estudios de maestría en la especialidad de Derecho de la Empresa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Viene elaborando en el INDECOPI desde el año 2004 y se ha especializado en temas de propiedad intelectual, con diferentes cursos impartidos por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Actualmente, como lo mencionamos, es el encargado del registro de obra de la Dirección de Derecho de Autor. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Puedes comenzar con tu ponencia. ¿Cómo está Ricardo? Buenas noches ya. Bueno, yo me siento muy agradecido con el Indecopi por dirigirme a ustedes y permitir dictar esta charla para señalarles la importancia, las ventajas y los beneficios que se consigue al registrar sus creaciones ante la Dirección de Derecho de Autor, ¿no? El objetivo de mi charla es que puedan conocer en qué consiste el procedimiento de registro de obras y cómo realizar el registro de sus creaciones que son fruto de un importante esfuerzo intelectual de parte de ustedes, ¿no? Antes de poder continuar con el tema, es preciso mencionar el valor de la creatividad. ¿Qué quiero decir con esto, no? El valor que en estos tiempos ha conseguido los bienes de propiedad intelectual, especialmente los bienes de derecho de autor, va a depender mucho, ¿no?, del valor económico que le va a dar el autor, en este caso a su obra, y también el precio que va a fijar el mercado, ¿no?, y lo que está dispuesto a pagar el mercado para poder explotar económicamente dicha creación, ¿no? Hoy en día vemos que los bienes intangibles van a cobrar mayor importancia en lo que es la economía moderna y lo que es la economía globalizada. Eh, Podemos ver ahora en nuestra realidad que muchos los bienes intangibles, que son bienes de propiedad intelectual, tienen mayor valor económico que los bienes tangibles, ¿no? Eso lo podemos poner como un ejemplo, por ejemplo, en temas de obras, nosotros registramos software y muchos de esos software puede valer más que todo el esfuerzo económico que se ha hecho para construir la empresa misma, ¿no? Hay software que puede valer 5 millones de dólares y nosotros procedemos a registrarlo para poder fijar quién es el autor y quién es el titular de la obra. En ese caso, podemos decir que no solo la riqueza se basa en productos que son tangibles, sino también de productos que son intangibles, y acá vienen los productos, en este caso, las creaciones de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, vemos que estos bienes de propiedad intelectual, como vengo mencionando, derechos de autor, ya sea una obra audiovisual, una obra literaria, una obra musical, un software, son objetos, ¿no? Son objetos de transacción, ¿no?, en el mercado, y para eso se van a fijar contratos, ya sea de licencia o de cesión de derechos, donde se pueda transferir la obra, ¿no? El autor pueda eh, transferir ese bien y poder vivir de su creación, ¿no? Eh, entonces, viendo esta importancia de lo que es los bienes de propiedad intelectual, es preciso decir que la protección del derecho de autor va, la normativa de derecho de autor a través del decreto legislativo 822 protege lo que son las obras, pero estas tienen que tener un requisito indispensable, que es el requisito de la originalidad. Perfecto. Entonces, ¿a quiénes se considera autores, no? Los autores, podemos decir primero quiénes no pueden ser autores, ya que lo fija la norma. No pueden ser autores lo que son los animales. Si bien es cierto, podemos ver que ha habido casos que un animal pueda, en este caso, tomarse un selfie, ya como el chimpancé o
o un orangután que pueda tener la capacidad, en este caso, de coger una cámara fotográfica y poderse tomar una fotografía, ¿ya? Pero en este caso nuestra normativa de derecho de autor solo fija que es autor una persona que tenga una persona humana, ¿no? No un animal. También en este caso no vienen a ser autores porque son las máquinas, ¿no? Ahora, con los avances tecnológicos, podemos mencionar que ahora existen robots o existen, por ejemplo, impresoras 3D que puedan, en este caso, crear prototipos que no lo puede hacer, no pueden ser producto de la destreza de una persona. De igual manera, nuestra normativa prohíbe o no señala, o no le da la calidad de autor a este tipo, o máquinas o robots. Y por otro lado, por último, tampoco pueden ser autores lo que son las empresas o instituciones. Acá quiero recalcar algo, y es algo que cuando vamos a seguir con la charla, hay una confusión en el caso de y muchas personas o empresas piensan que son autores al haber encargado a otra persona la creación de una obra, ¿no? Entonces, si yo hice el esfuerzo económico para contratar a alguien y pueda, en este caso, producir una obra, la cual va a ser de mi titularidad, yo tendría que ser considerado como autor porque hice ese esfuerzo económico. Eso no es cierto, ya que el autor es la persona, en este caso, que crea la obra, ¿no? Una cosa, lo que voy a explicar más adelante, es ser autor y otra cosa es ser titular, ¿ya? Dicho esto, ¿quiénes no pueden ser autores? Queda clarísimo que el autor vendría a ser exclusivamente la persona humana, la persona que crea la obra, ¿no? Entonces, podemos decir y podemos mencionar qué es la titularidad originaria, ¿no? La titularidad, en este caso originaria, es la titularidad inherente, exclusiva que tiene el autor y que crea una obra haciendo ese esfuerzo intelectual y con el requisito que esta obra tiene que tener originalidad. ¿Qué quiere decir como originalidad? De que debe de crear algo que muestre la impronta de la personalidad del autor, que muestre ese sello personal que lo distinga del resto de creaciones, ¿no? En este caso vemos la imagen de un pintor que crea un cuadro, ¿no? Que tiene ese requisito de originalidad. Podemos ver a un escritor que hace el esfuerzo para poder crear un argumento o un guión que puede hacer parte de una novela, o podemos ver tal vez en la imagen a un pianista que hace esa inspiración y crea una obra musical propia, ¿no? Entonces, la titularidad originaria está inherente a los autores y se da desde el momento que uno crea la obra, ¿no? Luego vienen las obras que son creadas bajo relación laboral o bajo encargo. Es lo que comúnmente nosotros llamamos la titularidad derivada. ¿Qué quiere decir esto? Que un autor puede, ¿no? En este caso, desprenderse de su obra, ¿no? Y poder cederla o que otra persona natural o otra persona jurídica pueda explotar económicamente la obra. En este caso podemos mencionar cuando una empresa contrata los servicios de un fotógrafo para que puedan elaborar un catálogo, ¿no? O por otro lado, en este caso, una empresa pueda contratar los servicios de un arquitecto para que pueda elaborar, en este caso, unos planos, una obra arquitectónica, la cual, en este caso, la va a diseñar y la va a ejecutar, ¿no? Estas son obras creadas, ¿no? Hay dos formas, unas creadas bajo relación laboral, ¿no? En el marco de una empresa que tiene a sus trabajadores y estos trabajadores dentro de su función de la empresa puedan crear obras. Por ejemplo, el áreas de sistemas que puedan crear software, que esos software se van a utilizar para los fines que tenga la empresa. U otras son, en este caso, las obras por encargo, ¿no? En este caso, yo contrato a una persona, fijo un contrato
Él me emite un recibo por honorarios y se fija, en este caso, la creación de una obra. Puede ser un dibujo, puede ser una canción, puede hacer una fotografía, etcétera, ¿no? Entonces, estas son obras en las cuales la titularidad, por haber hecho este contrato, ya sea bajo relación laboral o por encargo, la titularidad de la obra, es decir, la explotación económica que se va a dar de toda esta creación, va a ser cedida a la persona que contrató, ¿no? Entonces, aquí debemos de explicar cuál es la diferencia entre ser autor y ser titular. Autor es la persona que crea la obra y que siempre toda su vida va a permanecer la condición de tal de autor, ¿no? Y el titular es la persona que va a tener la capacidad de explotar, la capacidad y los derechos de explotar económicamente la obra durante todo el plazo de protección. Eso quiere decir, un autor puede ser titular, ¿no? Pero siempre un titular no quiere decir que sea, en este caso, el autor, porque puede haber un contrato de cesión de derechos de por medio, o en este caso esta figura de obras creadas bajo relación laboral o por encargo, ¿no? Continuando, como ya les mencioné, el autor es un ser humano, ¿no? El que crea la obra, ¿no? Y aquí ya puedo mencionar los ejemplos, qué ejemplos de obras protegidas tenemos, ¿no? En el Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, ¿no? Tenemos obras literarias, ¿no? Se registran, que es la cantidad, el mayor porcentaje de registros que tenemos nosotros. Prácticamente obras literarias es el 60% de todos nuestros registros que tenemos. Obras musicales, también registramos software, obras audiovisuales, obras artísticas, catálogos, álbumes, etcétera, ¿no? Y para poder mencionar con más detalle, por ejemplo, refiriéndonos a obras literarias, podemos mencionar que dentro de este rubro se pueden registrar lo que son cuentos, ensayos, novelas, guiones teatrales, guiones cinematográficos, lo que son las tesis, las monografías, o cualquier trabajo de investigación, ¿no? Poemas, o lo que está muy en boga ahora, lo que son los cómics. Los cómics también se registran bajo esta modalidad de obra literaria en la cual se va a proteger tanto el texto que pueda estar en esta historieta o cómic, como las imágenes contenidas en él. Acá es muy importante señalar que en las obras literarias se va a proteger el texto para que este texto no pueda ser reproducido sin su autorización por un tercero, ¿no? Aparte del texto, si esta persona también ha diseñado los dibujos que puedan contener el texto, también van a ser objeto de protección por la norma de derecho de autor, ¿ya? Esto en cuanto a lo que es obras literarias. Y por otro lado, obras artísticas, se protegen obras musicales, fotografías, esculturas, obras arquitectónicas, dibujos, obras de arte aplicado, planos, mapas, etcétera, ¿no? Acá podemos ver también un sinnúmero, ¿no? de representaciones artísticas que se pueden proteger bajo la legislación de derecho de autor, y que es el común de nuestro quehacer diario al momento de registrar y dar un certificado de autoría y de titularidad para este tipo de solicitudes de registro, ¿no? Ahora, es bueno señalar que nuestra legislación, al momento de crear la obra, les reconoce ciertos tipos de derechos. Unos son derechos morales y otros son derechos patrimoniales. Ahora, antes de mencionar brevemente estos tipos de derechos, no vamos a explayar mucho en eso, porque eso va a ser motivo de una charla ya posterior, ¿no? La norma reconoce a quien es autor, ¿no? Desde que uno crea la obra. No es necesario que uno registre la obra para que recién goce del derecho. La protección de derecho de autor es automática, tanto en nuestro país como
en varios países, en el resto de países de Latinoamérica, no hay un requisito, no hay una formalidad previa para que uno pueda gozar de la autoría y titularidad de la obra. Eso quiere decir de que el registro de derecho de autor es un registro voluntario, no es un registro obligatorio, ¿no? Entonces, uno ya goza de la protección de derecho de autor con solo crear la obra sin necesidad de inscribirla. Pero más adelante le voy a explicar qué beneficios y qué ventajas tiene, en este caso, registrar la obra y, como dice el título de esta, para que no te pirateen o para que no puedan, en este caso, hacer un uso ilícito, no puedan hacer un uso no autorizado de la obra y uno se pueda sorprender a ver de que ese esfuerzo creativo otra persona lo viene explotando sin su autorización, ¿no? Entonces, hablando de los derechos morales, ¿no? Y los derechos patrimoniales, podemos mencionar que los derechos morales son los derechos de paternidad, ¿no? Derechos de divulgación y derechos, viene incluido lo que son derechos de integridad. Derecho de paternidad viene, puedo decir brevemente, de que son, siempre el autor se le tiene que reconocer como tal, como autor de la obra. En este caso siempre se debe mencionar el nombre de quién es el autor, ¿no? En este caso citarlo adecuadamente. Si no sé, en este caso, si no se nombra quién es el autor de la misma, ahí se estaría cometiendo una infracción al derecho de paternidad. El derecho de divulgación vendría a ser de que el autor tiene la exclusividad, en este caso, de mantener la obra de manera inédita, o en este caso de darla a conocer al público, ¿no? Inclusive el autor tiene la potestad de que se fije, en este caso, que su nombre, ¿no? Como autor de la obra, o tal vez él quiera darse a conocer por medio de un seudónimo, o tal vez no quiera en este caso identificarse. Puede también en este caso solicitar de que en el espacio de consignar el autor de la obra figure como obra anónima, ¿no? Entonces, estas son, en este caso, potestades que tiene el autor ejerciendo lo que es el derecho de divulgación. Y por último, lo que es el derecho de integridad, ahí hay que señalar de que el autor, nadie puede en este caso hacer transformaciones o mutilaciones o deformaciones de lo que es la obra tal como lo ha realizado el autor, sin su autorización, ¿no? Esto es lo que es los derechos morales, y lo que son los derechos patrimoniales son los derechos de explotación económica. Es preciso decir que los derechos morales que señalé anteriormente no son objeto de transacción. Si un autor, en este caso, quiera ceder su obra a un tercero, no va a poder ceder los derechos de paternidad, el derecho de divulgación, el derecho de integridad, ¿no? Solamente va a poder ceder, en este caso, los derechos patrimoniales, que son el derecho de reproducción, derecho de distribución, derecho de comunicación pública, también está, derecho de traducción, adaptación o transformación. Reproducción quiere decir un derecho que en este caso se pueda fijar la obra en un soporte, ya sea de manera escrita, ya sea de manera digital, ¿no? El derecho de distribución es el derecho que tiene en este caso el autor para dar a conocer la obra y distribuirla al mercado, ¿no? Y el derecho de traducción, ¿no? Traducir la obra de un idioma a otro, adaptarla, ya sea de una obra literaria al campo del cine, ¿no? Estos son derechos exclusivamente patrimoniales, ¿no? Y derechos de explotación. Estos derechos sí se pueden ceder, y estos son materias siempre de transacción económica, y el autor va a poder fijar, en este caso, ciertas cláusulas, ¿no? En este contrato de cesión de derechos, que en este caso le permita poder explotar adecuadamente ese activo de propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir? Que pueda fijar, por ejemplo, el tiempo en la cual va a ceder, en este caso la obra, puede cederla por 1 año, puede cederla por 5 años, o puede cederlo por todo el plazo que otorga la ley, ¿no? Lo que vamos a hablar más adelante, que
plazo que tiene la protección de derecho de autor. También puede fijar en el contrato de cesión, en este caso, la exclusividad, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que si yo te doy, yo como autor te doy la exclusividad de la obra, en este caso, quien va a gozar de la explotación va a poder excluir al resto, ¿no? De que puede explotar, en este caso, la obra que es objeto de cesión, ¿no? También se fija en estos contratos de cesión el territorio, ya sea en Lima, ya sea a nivel nacional o ya sea a nivel internacional, ¿no? Entonces, estos tipos de cláusulas están insertas en la ley, en el decreto legislativo, en la ley de derecho de autor, decreto legislativo 822, y son cláusulas que utiliza el autor para poder explotar mejor este activo de propiedad intelectual, ¿no? Ya habiendo recorrido lo que son los derechos morales y los derechos patrimoniales, podemos en este caso mencionar cuál es el plazo de protección que establece, ¿no?, la legislación de derecho de autor. El plazo de protección que tiene una obra es de 70 años, ¿no?, después de la muerte del autor. ¿Qué quiere decir? De que la protección que te brinda, ¿no?, la legislación de derecho de autor es toda la vida del autor, pero aparte de toda la vida del autor, 70 años después de su muerte. ¿Qué quiere decir? De que los herederos legales del autor, ¿no?, en este caso del causante, ¿no?, van a poder seguir explotando la obra por 70 años. Pasado el plazo de 70 años, la obra va a entrar a lo que se llama dominio público y cualquier persona, en este caso, la puede explotar sin la autorización, ¿no?, en este caso de los titulares, ¿no? Pero siempre respetando lo que son los derechos morales. ¿Qué quiere decir respetando? Mencionando siempre quién es el autor de la obra. Pero en este caso ya no se va, cuando ya entra una obra a dominio público, ya no se va, en este caso, a retribuir económicamente o va a ser objeto de una transacción con los herederos, porque esta obra ya ingresa lo que repito, es al dominio público y cualquiera la puede utilizar, ¿ya? Entonces, es un plazo ambicioso, es un plazo muy atractivo para los autores. Es por eso que, en este caso, cuando un bien de propiedad intelectual comparado con los plazos de protección, ya sea en el derecho de marcas, que es cada 10 años se tiene que renovar una marca, o en el caso de patentes, que son 20 años, que dura el plazo de protección. En el caso de derecho de autor, a diferencia de estos dos sistemas registrales, de registro, es toda la vida del autor más 70 años después de su muerte, ¿no? Ahora, hablando un poco del Registro Nacional de Derecho de Autor, ya les mencioné que el registro no es obligatorio, ¿no? Porque el derecho de autor nace desde que uno crea la obra. Entonces, ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué si no es obligatorio? ¿Por qué si es meramente facultativo? Si el registro no genera derechos, ¿por qué tiene mucha demanda? Nosotros al año tenemos un aproximado de 2.500 solicitudes anuales, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué tantas solicitudes si no es obligatorio registrar, ¿no? Entonces, acá viene, y lo debo mencionar, qué ventajas, ¿no?, qué beneficios tiene registrar la obra, ¿no? Uno es de que constituye el registro de autor, logra constituir un medio de prueba. ¿Qué quiere decir? Que el registro, ¿no?, el registro de derecho de autor sirve, si en caso yo puedo observar que hay un uso no autorizado de la obra, yo con el certificado de registro puedo utilizarlo como medio de prueba para poder accionar y denunciar ante la Comisión de Derecho de Autor este acto ilícito, ¿no? Y denunciar, hacer una denuncia. ¿Y qué prueba que yo soy el autor? El certificado de registro. Ya la Comisión de Derecho de Autor no me va a exigir otro medio probatorio, porque ya, en este caso, el certificado de registro es suficiente, ¿no?, para probar la autoría y titularidad que tiene la obra.
Ahora, también otra de las ventajas que tiene el registro es la publicidad registral. La publicidad registral. ¿Ya? En ese caso, podemos mencionar que en lo que es publicidad registral, cuando uno va, en este caso, a registros públicos, a registrar un bien, en este caso un bien material, ya sea una casa, una propiedad, ¿no? En fin, nosotros actuamos tal vez de manera similar, pero nosotros lo registramos bienes de propiedad intelectual, bienes intangibles, que como ya les expliqué en un momento, tienen un gran valor económico. ¿Ok? Entonces, esta publicidad registral va a llevarse a cabo cuando, por ejemplo, uno solicita un registro de una obra literaria y nosotros le vamos a otorgar un número de partida registral, un asiento registral, y ante el órgano competente, que es la Dirección de Derecho de Autor, ¿no?, del INDECOPI, se va a registrar lo que es esa autoría y esa titularidad a ese solicitante, ¿no? Por último, podemos mencionar de que muchos, por ejemplo, al registrar obras literarias, desean poner a veces en la contratapa de la obra el número de partida registral otorgada por la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI para que, como publicidad registral, terceros vean de que hay el usuario, el ciudadano, el autor, el creador, ha hecho esta gestión de registrar su obra para que puedan, en este caso, abstenerse de cometer un uso no autorizado de la obra, porque es muy probable de que al darse el trabajo de registrar la obra, pueda accionar, ¿no?, ante un posible uso no autorizado, ¿no? Entonces, también podemos mencionar como otra ventaja del registro, de que este registro fija una fecha cierta en la cual el ciudadano pudo, en este caso, registrar su creación ante el organismo competente, nacional competente, ¿no?, que es el Registro Nacional de Derecho de Autor de la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI, ¿no? Entonces, estas son las ventajas y yo los animaría, en este caso, a que cada vez que logren o que culminen una creación, ya sea de obra literaria, musical, software, audiovisual, se acerquen al INDECOPI para que puedan gestionar el registro, ¿no? Es sumamente rápido y ahorita justo es lo que vamos a tocar, ¿no? Justo es lo que vamos a tocar, qué caminos o cuál es el procedimiento que nosotros, en este caso, realizamos para poder, en este caso, otorgar o poder tramitar una solicitud de registro de obras. Me pasé unas 2 diapositivas, pero lo voy a decir con el tema de plagio. Es preciso mencionar que nosotros, y como ya les mencioné antes, casi el 60% de nuestras obras son obras literarias. Nosotros sí, al evaluar la originalidad de la obra, vamos a, en este caso, verificar, ¿no?, en este caso, de que la obra no contenga algún tipo de plagio, ya sea plagio servil o plagio inteligente, ¿no? Vamos a someter la obra a verificar, de acuerdo a nuestros sistemas, ¿no?, si esta obra es totalmente original, ¿no? En este caso, que no contenga plagio, el cual el plagio vulnera lo que es los derechos morales y los derechos patrimoniales, ¿no? Inclusive el plagio, mencionándolo en sí, está inserto como un ilícito penal, ¿no? Entonces, eso está dentro de nuestro procedimiento al evaluar la originalidad de una obra. Pero no solo evaluamos originalidad de obras literarias, sino también evaluamos originalidad de obras artísticas, musicales, ¿no? Todas las obras o todas las solicitudes de los tipos de registro que he mencionado están sujetos a un análisis de originalidad. Y si pasan ese análisis de originalidad, se va, en este caso, a emitir la partida registral correspondiente y fijar quién es el autor de la obra y quién es el titular de la misma, ¿no? Entonces, ya habiendo mencionado cuál es el trámite,
¿no? ¿Cuál es la evaluación que nosotros hacemos así de manera somera, no de manera tan específica? Puedo mencionar que nosotros para poder registrar una obra, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Nosotros tenemos dos canales de registro. Uno es el canal presencial y otro es el canal virtual, ¿no? El canal presencial es que un ciudadano se acerca a las oficinas del Indecopi a nivel nacional, no solo en Lima, ya que estamos en todas las provincias, y procede a llenar el formato de registro de obra. Hay formatos para cada tipo de registro, ya sea para obra literaria, ya sea para fonograma, para un software, para una obra audiovisual, con campos muy sencillos, ¿no? Que les va a decir quién es el solicitante, quién es el autor, cuál es el título de la obra, ¿no? Entonces, simplemente hay que llenar este tipo de este formulario de acuerdo al tipo de obra que uno va a presentar y adjuntar la obra, o sea, hay que adjuntar el soporte, el ejemplar de la obra, ya sea en formato físico, ¿no? Ya, en este caso, como ejemplo, una obra literaria, ya sea el libro, la novela en formato físico, ¿no? Escrito, o si no, ya sea un formato digital, puede usar un CD, un USB, ¿no? Una memoria, de acuerdo al ciudadano, cómo quiera, en este caso, presentar, ¿no? Su soporte, ¿no? Es bueno mencionar que en el caso de obras literarias, si la obra contiene imágenes, ¿no? Nos tiene que señalar de quién, de dónde, si esas imágenes que ha insertado en la obra literaria son propias, ¿no? Si son de un tercero, tiene que, en este caso, adjuntar la autorización correspondiente de este dibujante, en este caso, si hay imágenes de fotografía, tiene que adjuntar la autorización correspondiente a la solicitud para que ésta no contenga ninguna observación, ¿no? Entonces, lo que he mencionado es el paso 1, ¿no? Llenar el formato, apuntar la obra, y si es que tuviese fotos, dibujos de terceros, la autorización correspondiente. El paso 2, ¿no? En este caso es el pago de la tasa, en este caso 195,25, ¿no? Ante el Banco de la Nación. Y luego ingresar la solicitud por mesa de partes. Como ustedes ven, es sencillo. Y para hacerlo más sencillo, nosotros en nuestra sede central del Indecopi tenemos una plataforma especializada de asesoría que le ayuda, en este caso al público, a, a cómo llenar este formato, esta solicitud de registro de obras, ¿no? Entonces, él le facilita, en este caso, y le pone un visto bueno a esa solicitud para que no contenga observaciones cuando ingresa el especialista legal, ¿no? Al registrador y se pueda emitir ese certificado lo más antes, con un tiempo más corto, ya que ya ha sido verificado por un especialista previamente, ¿no? Este es lo que es el canal presencial. Es bueno mencionar que el plazo de trámite es 30 días hábiles, que es nuestro plazo máximo, ¿no? Ahora nosotros usualmente tenemos un promedio de otorgamiento de registro de 20 días hábiles, ¿no? Pero si esta solicitud pueda o contenga una observación, nosotros vamos a notificar esa observación al domicilio que ha fijado el ciudadano en su solicitud de registro, y si en caso esta solicitud tenga alguna observación, el plazo máximo que pueda durar este procedimiento es de 120 días hábiles. Como les mencioné, la notificación como las notificaciones van a ser físicas, ¿no? Y esta notificación, ya sea de la observación que se pueda hacer a esta solicitud o del certificado de registro y la resolución de otorgamiento, van a ir directamente al domicilio en la cual ha fijado el ciudadano en su solicitud. ¿Ok? Ahora, el otro canal que nosotros tenemos es el canal virtual. Y este canal virtual, año tras año, ha ido creciendo, ya que tiene muchas ventajas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros diseñamos esta plataforma virtual para que el usuario pueda acceder, pensamos de que en este caso ya el ciudadano
para acercar los servicios del Indecopi más a la ciudadanía, se creó esta plataforma y el ciudadano ya no tiene que acudir al Indecopi, sino ingresa a la plataforma, va a llenar los campos de solicitud, que son los mismos que están en el formato físico, y puede hacer el pago a través de dos opciones, ya sea con el sistema Visa o puede hacerlo a través de las oficinas del Banco de la Nación o a través del sistema Págalo.pe, ¿no? Que es un sistema totalmente virtual, digital, sin tener que moverse de su domicilio. Tiene que poner una clave, ¿no? La clave que le va a señalar al sistema y con eso ingresa de manera digital la obra, ¿no? Tal como se lo va a pedir en la plataforma y con eso envía la solicitud. Como yo le mencioné, el canal presencial es 30 días hábiles en la cual tiene el ciudadano el plazo que esperar para que pueda, en este caso, uno emitir la partida registral. Cuando una obra ingresa por el canal virtual, nosotros le damos una prioridad especial, ¿no? Para en este caso, promocionar este tipo de servicio, nosotros evaluamos esta solicitud en 24 horas. En 24 horas la evaluamos y si en caso tenga originalidad, pasa el filtro de originalidad esta solicitud, estamos emitiendo la partida registral correspondiente a su domicilio. Ahora, es preciso mencionar que este servicio ha ido creciendo año tras año, ¿no? Como ustedes pueden ver en el cuadro del 2013, que habían solamente 4 solicitudes, hemos pasado en el año 2018 a 471. En el 2019 la cifra es muy similar, 470 solicitudes de registro. Como ustedes pueden apreciar, año tras año viene creciendo esta demanda y como ahora seguimos operando a través de esta plataforma, con el tema de la pandemia, venimos operando sin ningún problema y siguen ingresando solicitudes de registro virtual y ahora ya no la notificamos de manera física, sino ahora estamos aplicando lo que es la firma digital y la estamos notificando al correo que en este caso señala el usuario con ciertos términos y condiciones y con el plazo, en este caso de 15 días hábiles, para que pueda ser notificado a su domicilio. Es bueno mencionar que con esto de la pandemia, que tal lo cual lastimosamente estamos viviendo, vienen ingresando solicitudes y la estamos tramitando en un plazo de 48 horas o máximo 3 días. Entonces, yo invito a los ciudadanos a que registren por ahora de esta manera, utilizando el canal virtual, y nosotros si estamos trabajando de manera remota, vamos a atender esas solicitudes y notificarlas lo más pronto posible para que no pueda haberse interrumpido el servicio. ¿Ok? Entonces, ¿a quién está dirigido este servicio virtual? A todo el mundo, ya sea nacionales, autores nacionales como autores extranjeros, ¿no? También, como ustedes puedan ver, tenemos un sistema de seguimiento de la solicitud de registro, ¿no? Donde pueda, en este caso, hacerle seguimiento cómo va el trámite. También puede, en este caso, llamar a nuestras oficinas, ¿no? En este caso, o ahora a través de correo electrónico, poder informarse cómo va el trámite de su solicitud. Bueno, eso es todo lo que puedo mencionar y estoy ahorita, quedo a la espera, ¿no? De las inquietudes o preguntas que gustosamente las voy a poder absolver. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Daniel, muy interesante tu exposición y como mencionas, hemos recibido una muy buena cantidad de preguntas, todas muy buenas, el público está demasiado interesado. Confirma por favor si ya las tienes a la mano. Daniel. Ok, justo voy a revisar. Sí, te las han estado enviando. A ver.
Me comentas, Zoraida, que están en tu WhatsApp que te he enviado, por favor. Sí, justo estoy revisando ahorita las preguntas. Listo, Dani. Pues todo tuyo para que puedas contestar acá Sí, todas por las inquietudes ejemplo, de los participantes. una de las preguntas ¿son protectivas las obras creadas por inteligencia artificial? ¿Qué pasa con las obras creadas por inteligencia artificial? Indecopi ya tiene un precedente al respecto, ¿no? Como bien mencioné, nuestra normativa, el decreto legislativo 822, tal como mencioné en la ponencia, solo, en este caso, reconoce la calidad de autor a la persona humana, ¿no? Todavía no, no tenemos ningún precedente en la cual se creen obras bajo la calidad de inteligencia artificial. No sabemos si en el futuro pueda, con avances tecnológicos, cambiar esto, pero en nuestra legislación no se permite, ¿no? Solo se da la calidad del autor a la persona humana, ¿ok? Esa es una de las preguntas que pasaba a responder. Ahora, hay otra pregunta. ¿Es necesario registrar una obra en Indecopi para ser considerado autor? Como le mencioné, el registro de derecho de autor no genera derechos, es un registro facultativo, no obligatorio, y tal como lo señala la norma, ¿no? Y la protección de derecho de autor es una protección automática, la cual nace desde la creación de la obra. ¿Perfecto? ¿No? Entonces, a ver, otra pregunta. Dice aquí, ¿quién es el titular en el caso de las obras anónimas o las obras seudónimas? El autor, en este caso, vendría a ser la persona que, o sea, si bien el autor quiere permanecer en el anonimato y en uso, ¿no?, de su derecho, como lo mencioné aquí, del derecho de divulgación, coge un seudónimo o quiere, en este caso, permanecer en anonimato, el titular, en este caso, va a ser la persona que difunda, en este caso, la obra, ¿no? Ya hemos tenido, en este caso, solicitudes al respecto, en la cual el autor decidió ponerse como anónimo, ¿no? En este caso, había documentos en la solicitud de registro en la cual se estaba, en este caso, dando un poder a un tercero para que este tercero pueda figurar como titular, ¿no? En este caso, y explotar la obra, ya que el autor quería permanecer en el anonimato. Ahora, es bueno ahí, y en este caso también me da pie a decir, de que las solicitudes de registro, el trámite, ¿no? El trámite de las solicitudes de registro son de carácter público, ¿no? En este caso, cualquier persona puede, en este caso, revisar cuál ha sido el trámite de principio a fin, hasta que se notifica la obra, ¿no? Pero en este caso, cuando contienen obras que hay anónimo o seudónimo y hay, en este caso, disposiciones, contratos en la cual pueda vulnerarse lo que es el derecho de divulgación del autor, esos documentos se van a considerar de carácter confidencial. También es preciso mencionar que cuando la obra inscrita, ¿no?, ante el registro de derecho de autor tiene la calidad de obra inédita, tampoco va a poder ser revisada por un tercero, ¿no? Ya que se registró bajo esa modalidad de obra inédita, ¿no? Entonces, otra pregunta nos dicen, ¿se pueden registrar apps o plataformas digitales? Sí, ¿no? Sí se pueden registrar. Hemos registrado decenas de apps y estas se registran como un registro de software, los cuales tienen que tener tres requisitos principalmente, ¿no?
Una es la parte más importante, el código fuente, lo que es el manual de usuario y lo que es la memoria descriptiva o pueden ser, si no tiene memoria descriptiva, los ejecutables. Esos son los requisitos y sí registramos apps, ¿no? Bajo la calidad de software, ¿no? Ahora, nos preguntan si dentro de las obras literarias se pueden proteger guiones cinematográficos igualmente, ¿no? Un guión cinematográfico está considerado como una obra literaria, ¿no? Y se protege como una obra literaria. Si bien es cierto, ese guión cinematográfico va a servir, ¿no? Va a servir de base para que pueda elaborarse o desarrollarse una obra audiovisual, el guión, en este caso el texto del guión, puede ser registrado como obra literaria. Hay que tener en cuenta que una obra audiovisual, al ser una obra compleja, pueden incluirse dentro de un registro de obra audiovisual. Hay varios tipos de obras que se pueden unir para crear esta obra audiovisual. Uno es el guión, ¿no? Que en este caso el guión cinematográfico. Otra es la música especialmente creada para la obra, ¿no? Y otro es el trabajo que puede hacer el director. En este caso, en una obra audiovisual muestra lo que él desea mostrar, ¿no? Lo que él desea que se vea, ya producto de ese trabajo de dirección propio, ¿no? Ahora, sigamos con las preguntas. Ahora dice, en el ejemplo del software que es creado bajo una relación laboral, el autor no tiene ningún derecho económico ya que no es el titular. Si lo ha hecho en base a una relación laboral, ¿no? En este caso, el titular del software, producto, si el software ha sido desarrollado en base a lo que es, como bien lo mencioné, esa relación laboral o para los objetivos que tiene la empresa, el titular, lo que llamamos nosotros productor, va a ser en este caso la institución o la empresa en la cual ha hecho la coordinación, la iniciativa, ha hecho la inversión para que pueda desarrollarse, en este caso, el software. Ya dejaría de ser titular el autor que creó el software, ya que está inmerso en un ambiente de una relación laboral, ¿no? Igual eso sucede con las obras creadas bajo encargo, ¿no? Ya dejan de ser titulares porque hay una contraprestación, hay un contrato, ¿no? En este caso, en la cual se ceden, se transfieren la titularidad de este derecho. Dice, ¿se puede registrar una obra artística cuando ya se ha subido a las plataformas digitales, por ejemplo, YouTube? Sí, no importa que la obra ya haya sido difundida, que la obra ya haya sido publicada en una plataforma digital, eso no impide de que esa obra artística se pueda, en ese caso, registrar ante la Dirección de Derecho de Autor. Nosotros tenemos gran cantidad de obras musicales que vienen siendo registradas después de que ya están en todas las redes, ¿no? Muchos músicos, ¿no? Vienen cuando vienen a hacer el registro nos enseñan a nosotros que ya está colgada la obra en el formato, en la red, y cuando nosotros en el formato dice si la obra es inédita o ya es publicada, tiene que señalar en este caso que ya la obra es publicada, en este caso se publica en las redes. Pero no, sí se puede hacer. En este caso la respuesta vendría a ser que sí. Ahora, dice aquí, la protección en relación a obras literarias y fonogramas se extiende a los títulos de los libros, los títulos de las canciones o los títulos del fonograma. Acá hay que mencionar una cosa, ¿no?
los títulos, en este caso de las obras, hablando de mi experiencia, ¿no?, personal como registrador, hasta la fecha, si bien la norma señala de que un título puede ser protegido por la legislación de derecho de autor, cuando en este caso el título tenga el grado de originalidad suficiente para ser reconocido como una obra, en la práctica casi no sucede eso. Por ejemplo, hablando de una obra, de un libro, o hablando de un tema musical, ¿no? Y eso nosotros tenemos bien presente. Por ejemplo, no podemos dar exclusividad al nombre que pueda tener un libro o al nombre que pueda tener una canción determinada, si es que esto sea muy común, en este caso, el título de la canción. Por ejemplo, ¿no?, el caso de un tema musical que se llame Corazón Rebelde, ¿no?, o simplemente el término corazón, ¿no? Entonces no podemos excluir a terceros de que puedan, en este caso, registrar un título, ya sea de una obra literaria, audiovisual o musical, con el título de Corazón Rebelde, ¿no? Porque en este caso no tendría en este caso, la originalidad suficiente para ser considerada como una obra. ¿Perfecto? Yo, en mi experiencia personal, no he registrado hasta ahora ningún título, ¿no? Y los ciudadanos lo exigen, sino lo que exigen es registrar el contenido, ¿no? El texto, ya sea en una obra literaria o, en este caso, en una obra musical, ya sea la letra de la música, la letra y la música en sí que contiene la melodía. Ahora dice, la voz y músicos que ejecutan un tema musical se le debe considerar como autores de la obra, ¿no? En este caso, hay que separar en una obra musical lo que analizamos, quién es el autor de la letra, quién es el autor de la música. Pero hay veces de que el autor de la letra y el autor de la música no tienen la habilidad suficiente para poder interpretar de una manera que se pueda, en este caso, conocer, o que pueda hacerse una producción con mejoras, ¿no? Entonces, es como el caso, por ejemplo, de intérpretes que no son autores, ¿no? Por ejemplo, Mar Anthony, que puede ser un gran intérprete, pero no puede ser, en este caso, autor de la letra o la música, ¿no? Entonces, ellos no son considerados como autores, pero eso no quiere decir que no gocen de derechos de autor. Acá los intérpretes o los ejecutantes, que son los músicos, gozan de lo que lo llamamos los derechos conexos, ¿no? Si bien es cierto, no son creadores de letra y música, son en este caso los que dan a conocer y comunican a través de esa habilidad, ¿no? A través de esa gracia, a través de ese profesionalismo que tienen, en este caso ya sea un intérprete o un ejecutante, y pueden en este caso darle un realce, ¿no? Una habilidad especial a una obra ya creada, ¿no? En este caso puede ser una obra musical. Pero ellos, es bueno mencionar que están reconocidos por la legislación de derecho de autor, pero en este caso en el campo de los derechos conexos, ¿no? Lo que llamamos intérpretes y ejecutantes. Bueno, vienen más preguntas, ¿no? Aunque no se haya registrado la obra, de igual manera tiene protección, sí, ¿no? La obra, como le digo, no necesita, si alguien, en este caso siempre nos preguntan, ¿no? Mire, si yo no registré la obra, en este caso, ¿puedo yo ejercer mi derecho de denunciar a alguien por un uso no autorizado de la misma? Sí, pero en este caso, si no se ha registrado la obra, tiene que, en este caso, comprobar que es el autor y titular de la misma. ¿Ok? En ese caso, ya dentro de los documentos que pueda presentar en su denuncia ante la Comisión de Derecho de Autor, va a tener que comprobar fehacientemente
evidentemente que él es el creador y titular de la obra, y esto se va a evaluar en el procedimiento de denuncia respectivo, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? En este caso que previamente haya tenido que registrar la obra ante la Dirección de Derecho de Autor, ¿no? Pero nosotros impulsamos, por el contrario, que se haga el registro para que pueda tener una fecha cierta de registro y que pueda utilizarse este certificado como un medio probatorio para accionar y en este caso tratar de prohibir ese uso no autorizado con la publicidad que da el registro, ¿ok? En ese caso es válido. No es necesario el registro para que uno pueda accionar. Ahora, nos preguntan, ¿no? ¿Puede registrar una obra solo una persona natural o también una persona jurídica? Una persona jurídica puede registrar una obra, pero en este caso tiene que consignar en la solicitud de registro quién es el autor, ¿no? ¿Quién es el autor de la obra, ¿no? En este caso, si bien es cierto, la solicitud lo hace la persona jurídica, si lo va a realizar la persona jurídica, eso quiere decir de que esta persona jurídica es la titular. Hay un contrato de cesión en la cual los autores han cedido los derechos a esta persona jurídica. Es por eso que esta persona jurídica solicita el registro. Ahora, no se vayan ahí a confundir, como mencionaba bien, de que pongan como calidad de autor a una persona jurídica. Puede haber hecho el esfuerzo, en este caso, para poder, en este caso, realizar, ¿no? O producir esta obra, pero eso no le da el derecho de tener la calidad de autor, porque esa calidad es exclusiva a la propia persona humana, ¿no? ¿Ok? Entonces, creo que ya llegué a la hora, no sé si tú me dirás, Ricardo, si puedo seguir contestando. Daniel, creo que sí hemos tenido buenas preguntas. Si gustas, puedes contestarla por 5 minutos más. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Te Ok. parece? Ya, listo. Dice aquí otra pregunta. ¿Mi videoarte lo puedo registrar en el Indecopy? Sí, ¿no? En este caso, tendríamos que, en este caso, analizar en sí, en qué consiste esa obra. Si es un audiovisual, tenemos ahí, podemos nosotros registrar imágenes en movimiento y calzaría como un registro de obra audiovisual, el cual el monto de registro es 195.25, ¿no? Quiero en este caso también volver a decir el plazo de protección de la obra, que es toda la vida del autor, más 70 años, ¿no? Después de la muerte. A ver. Nos dice, ¿no? Es necesario que si una obra se coloque imágenes, estas deben de tener la autorización si es de otra persona que realizó la obra. ¿Sí? Hay veces de que cuando vienen de manera presencial al Indecopy y nos muestran el ejemplar de la obra, ya sea una novela, un libro o algo así, en este caso nosotros observamos que la obra contiene imágenes, ¿no? Entonces ahí nosotros preguntamos si esas imágenes son de la persona que es el autor, que figura como calidad del autor. Muchas veces sí lo es, ¿no? Entonces, si es el autor quien ha realizado los dibujos o las tomas fotográficas en la cual están adheridas a la obra, en este caso a la obra literaria, basta que el autor consigne una declaración jurada simple mencionando que él es el autor de las imágenes, dibujos, ¿no? Que se contienen en la obra. Con eso nosotros nos basta, ¿no? Sirve como una declaración jurada que esa consignación que hace el autor señalando, que en este caso la obra, las imágenes le pertenecen a él, ¿no? En caso le pertenezcan a un tercero, tal como es la pregunta, sí se necesita la autorización porque un dibujo, una fotografía, también es una obra, puede ser considerado una obra. En este caso debe tener la autorización respectiva de este creador para poder, en este caso, que este registro no sea observado y nosotros podamos requerir esa autorización, ¿no?
Ha habido, en este caso, casos de que el autor, hay veces de que las imágenes no guardan mucha relación con lo que dice el texto, ¿no? Entonces, si no guarda mucha relación con el texto en la cual ha desarrollado el autor, ¿no? Toda la temática de su obra literaria, hay veces terminan por retirar las imágenes y presentar otro ejemplar, en cuanto no quieran pedir a una autorización a un tercero, tal vez no por descuido o por desconocimiento, no puedo haberlas bajado del internet o algo así. En ese caso, simplemente presenta un nuevo ejemplar sin contener imágenes de terceros, ¿no? En este caso, ya procedería ahí el registro. Ahora, nos dice una pregunta, ¿el registro de una obra musical de una banda puede ser realizado por toda la banda o basta que lo realice uno de los integrantes, ¿no? Puede realizarlo, no es necesario que toda la banda esté presente para hacer el trámite. Puede hacerlo, en este caso, cualquiera de los integrantes. Se supone, ahí lo que vamos a analizar, ¿no? Ahí eso me da pie a decir de que una solicitud de registro, el formato de la solicitud de registro es considerado como una declaración jurada, ¿no? En este caso, si se va a solicitar, en el caso de una obra musical, quiénes son los autores, ¿no? Se tiene que consignar a todos los autores que han participado en la creación de la obra, ¿no? Si se deja de mencionar a un autor, este autor, el cual no se mencionó, y la cual se vulnera el derecho de paternidad, el derecho moral, puede en este caso sentirse afectado y una partida la cual nosotros, como no hemos podido saber que había en este caso un coautor adicional, este coautor adicional que no se le mencionó, ¿no? En la solicitud de registro puede anular la partida a registrar y cancelarla, ¿no? Hay ese procedimiento también, ¿no? Que se realiza ante la comisión. Si en este caso una partida registral que nosotros hemos otorgado vulnera los derechos, en este caso morales, de un tercero en la cual no se le consignó la calidad de autor, puede en este caso pedir la cancelación y nulidad de esa partida registral. Ahora, respondiendo a la pregunta de la obra musical, cualquiera de los integrantes lo puede hacer, pero tiene que consignar detalladamente el grado de participación que tienen cada uno de ellos, ya sea como autor de letra, como autor de música, como arreglos, o puede ser como intérpretes o ejecutantes. El formato de registro contiene esos campos, ¿no? Que uno puede, en este caso, consignar para que no se pueda vulnerar derechos de terceros. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Nos preguntan también de si en este caso, sobre el registro de software, ¿cuáles son los requisitos? ¿No? Como les mencioné, son 3 los requisitos que nosotros evaluamos en lo que es un registro de software. Aparte de llenar el formato y la tasa de pago, que es 390,50, los requisitos vendrían a ser la parte más importante del código fuente, el manual de usuario, ¿no? Que es en este caso un documento en la cual contenga todo el procedimiento del software y los pantallazos correspondientes en la cual están todas las funciones que puede haber. Y en este caso, como tercer requisito, vendría a ser una memoria descriptiva, que es el índice, ¿no? En la cual señala cuál es la funcionalidad que tiene este software, o los ejecutables, ¿no? En este caso, esos 3 son los requisitos que debe contener el soporte, en este caso el software, el soporte digital, ¿no? En ese caso sí se acostumbra
pedir que el soporte sea, en este caso digital, ya sea a través de un CD o tal vez de un USB, ¿no? Y ahí se va a verificar que contenga el código fuente, ¿no? Y estos dos requisitos adicionales que tiene la solicitud, ¿no? Entonces, tú me dices, Ricardo, ¿cómo voy de tiempo? ¿Estoy bien? Sí, sigamos. Si tienes más preguntas, sigamos un más. Ya, a ver. Nos preguntan también, si el certificado ahora cuenta con certificado con firma digital. Bueno, eso creo que ya lo mencioné. Ahora ya con ahorita ya contamos, ahorita estamos operando con firma digital, ¿no? Inclusive si uno va a hacer una solicitud de registro, en este caso online, tiene que, como término y condición, tiene que fijar obligatoriamente un correo electrónico y la partida, el certificado, se va a notificar el certificado, la resolución de otorgamiento y la notificación, los tres documentos van a contener firma digital y ya no, ahorita no estamos notificando de manera física al domicilio, sino estamos notificando a la dirección de correo electrónico que ha consignado el usuario dentro de la solicitud. Es bueno mencionar de que al tener una firma digital, estos documentos mencionados, le da la validez y el soporte legal y vale lo mismo que un certificado físico, ¿no? Entonces ahí sí pierda cuidado que ya venimos emitiendo certificados y resoluciones con firma digital, ¿no? ¿Qué más? Nos hablan del procedimiento de ¿qué diferencia puede haber el procedimiento que hay de inscripción en la Biblioteca Nacional con el registro en el INDECOPI? ¿No? En la Biblioteca Nacional no es el organismo competente en la cual se registra la autoría o la titularidad de una obra. Lo que se hace en la Biblioteca Nacional es lo que es el trámite de depósito legal, ¿no? Es otra normativa, ¿no? Y ahí lo que se deposita lo que es el ejemplar de la obra, si no me equivoco creo que son 5 ejemplares, tiene sus requisitos, y son para obras publicadas, ¿no? Entonces, ahí la Biblioteca Nacional no analiza lo que es la originalidad que pueda tener la obra. Viene a decir, no analiza plagio, ¿no? Como nosotros sí analizamos al momento de emitir una partida registral. Si nosotros emitimos una partida registral, es de que nosotros hemos hecho ese filtro de originalidad para poder, en este caso, tener la certeza, ¿no?, de que esa obra no vulnera los derechos de terceros, ¿no? Entonces hay que tener claro que son dos trámites totalmente distintos. En la Biblioteca Nacional es el depósito legal, ¿no? El depósito de obras publicadas, en la cual esas obras van a formar parte del patrimonio bibliográfico de la nación, y por otro lado en el INDECOPI, a través del organismo competente que es la Dirección de Derecho de Autor, se va a registrar lo que es la autoría y la titularidad a quien pertenece esa obra, ¿no? Y se va a brindar el certificado correspondiente, ¿ok? Nos preguntan también si, ¿qué puede hacer si uno comete plagio en una obra, ¿no? Si uno comete, si a alguien le han plagiado, en este caso han cometido un plagio, que es una infracción al derecho de autor, lo que podría hacer, y uno puede recolectar, yo le recomendaría que, si en caso no ha registrado la obra ante nosotros, ante la Dirección de Derecho de Autor, que recolecte todos los medios probatorios suficientes, que son documentales, que permitan comprobar, primero, que uno es el autor de la obra, ¿no? Que uno es el autor de la obra,
y señalar, especificar claramente cuál ha sido, en dónde ha sido el plagio, ¿no? En qué partes de la obra, para que pueda hacer el análisis comparativo correspondiente y la Comisión de Derecho de Autor pueda determinar si realmente ha habido un plagio y someter, en este caso, a verificación, ¿no? de esta conducta ilícita para, en este caso, dentro del procedimiento que tiene la comisión de denuncia, dar, en este caso, el veredicto correspondiente, ¿no? Si en caso se compruebe que ha habido un plagio, el plagio, como ustedes, o ya mencioné, en este caso en mi charla, vulnera los derechos morales y patrimoniales, ¿no? Si eso es así, la comisión se va a pronunciar y va a declarar fundada la denuncia y va a dar, en este caso, la sanción correspondiente, ¿no? Dentro, pero cada caso se va a tomar de manera particular, ¿no? De manera particular, y eso ya no le compete al órgano de registros, sino le compete ya al órgano dentro de la Dirección de Derecho de Autor, al órgano de infracciones, en la cual se va a tramitar este procedimiento, ¿no? De denuncia por infracción, ¿no? Al derecho de paternidad por haberse cometido un plagio. ¿Perfecto? Listo, Daniel, muchas gracias. Muy interesantes todas las respuestas que nos has dado, también muy interesante tu ponencia. Hemos dado 15 minutos más de tiempo. De verdad que muy agradecidos. También agradecemos a todos ustedes y a todas por la participación, por haberse conectado. Recuerden que en el transcurso de los días, la Escuela Nacional del Indecopi les va a estar enviando un correo con una encuesta que es muy importante que sea respondida para la emisión de la constancia digital de participación. Además, les vamos a enviar la presentación del señor Daniel y el enlace de esta ponencia, la cual también pueden revisar en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Indecopi Oficial. Muchas gracias nuevamente a todos y todas a nombre del Indecopi. Revisen nuestras redes sociales para que no se pierdan los siguientes webinars que estamos compartiendo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Ricardo, al Indecopi, por permitirme compartir, ¿no? El procedimiento de registro, y más bien disculpen si no he podido responder todas las preguntas, veo que son muchas, y agradezco en verdad su asistencia, y ahí en mi diapositiva está mi correo para cualquier consulta o sugerencia. Muchas gracias. Perfecto, y tienen la opción entonces, los que necesiten más preguntas pueden enviarse el correo de Daniel Lazo. En la PPT se les van a enviar. Listo, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, cuídense.